Vamos a seguir con la siguiente ponencia a cargo de Helena Barba Meinecke. Ella es egresada del INA y del posgrado en Arqueología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz. Es profesora investigadora titular C, responsable desde el 2003 de la Oficina Península de Yucatán. Subdirección de Arqueología Subacuática INA México. Dirige proyectos enfocados en la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural subacuático en aguas marinas, interiores y continentales. Es coordinadora del Comité Científico sobre Patrimonio Cultural Subacuático del ICOMOS mexicano. AC, miembro del Internacional Committee on the Underwater Cultural Heritage. Muchas gracias, doctora Barba. El espacio es suyo. Y muchas gracias. Hola a todas y a todos. Agradezco la invitación a este evento. Aprovecho para felicitar a las organizadoras y, por supuesto, para saludar a cada una y cada uno y una de los colegas presentes. He titulado mi presentación Pilar Luna Reguerena, pionera de la arqueología subacuática latinoamericana, un derrotero trazado contra vientos, corrientes y mareas. El hilo conductor versará sobre los primeros pasos de la arqueóloga Pilar, su trayectoria profesional, los proyectos que dirigió e impulsó, los retos que enfrentó, sus logros y su legado, integrando un panorama general del patrimonio cultural subacuático en México y un poco de América Latina. Esta charla la alternaré también con múltiples datos, pero he querido aderezar con dichos y anécdotas de la arqueóloga que escuché de su viva voz y a través de muchos de sus amigos y colegas. Bueno, voy a empezar con esta breve reseña. Pilar nace en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que está en el Golfo de México, el 22 de septiembre de 1944. Y a los 6 años de edad su familia se traslada a la Ciudad de México, donde vive el resto de su vida. A los 8 años se convierte en la primer salvavidas de la Cruz Roja, o la salvavidas más joven en este sentido. Fue campeona también de natación en Juegos Panamericanos y tiene muchos premios en muchas modalidades de natación. En los años 70 viajó con un grupo de mujeres a Roma para aprender francés, amigas entrañables que conservó el resto de su vida, con las que se reunía cada vez, una vez al año, para viajar por el mundo, por lo general en septiembre, cuando era su cumpleaños. Regresando a México, trabajó como profesora de natación para niños con síndrome de Down. Y en ese entonces le comentaban que en la misma academia donde impartía esos cursos, que esto era imposible, pero ella lo logró. Siempre estuvo orgullosa de sus orígenes vascos y le encantaba la zarzuela y no pedía la oportunidad de cantar y tocar la guitarra. En palabras de la escritora Rosa María Rufiel, quien la acompañó por más de 40 años, y cito: Pilar nació para atreverse a romper esquemas, para enfrentar retos personales y profesionales. Fue la primera mujer en su familia en trabajar, estudiar una carrera profesional, y no eligió el matrimonio ni la maternidad como opciones de vida, la cual dedicó a la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático. En 1970 inicia la licenciatura en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ubicada entonces en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Es también acreedora a la maestría de antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el curso que impartió el doctor Eduardo Matos Moctezuma, en la imagen del centro, es un, bueno, renombrado catedrático. Comentó que el trabajo que se estaba realizando en Egipto, en específico para salvar los restos arqueológicos de Abu Simbel ante la construcción de la presa de Asuán. En ese momento ella pensó, y cito: ¿qué sucede con todo el patrimonio cultural subacuático que se encuentra en aguas de México? Pilar platicaba que corrió a la Biblioteca Nacional de Antropología del museo y encontró un libro titulado Archaeology on the Water, de la autoría del doctor George Bass, considerado el padre de la arqueología subacuática moderna. Esta pregunta sería un parteaguas
y como escribió el profesor Matos Moctezuma, a partir de ese momento estaba por nacer la futura arqueóloga subacuática. Durante sus estudios participó en diversos proyectos en los sitios arqueológicos de Las Pilas a cargo del doctor Raúl Arana y con los doctores Nancy Farris y Harold Egerton en la laguna de Chunyaxé, Bahía de Tancay y en la caleta de Xel-Há en Quintana Roo. En 1976, al excavar un chultún, que son cisternas mayas para la captación y almacenamiento de agua en la zona del Meco, en Cancún, se infectó por inhalación de esporas del hongo Histoplasma capsulatum, ya que la tierra al interior estaba contaminada con excrementos de murciélago, lo que le provocó histoplasmosis pulmonar y casi le costó la vida. Este fue su primer reto. 2 años después trabajaría con el profesor Matos Moctezuma en el Templo Mayor, capital prehispánica de México Tenochtitlán, donde localizó una ofrenda formada por un gran caracol Strombus gigas. En 1979 le envió una carta al doctor Vaz. En la misiva, Pilar invitó al doctor a impartir el primer seminario de arqueología subacuática para América Latina y el Caribe en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este viajó a México con Donald Kidd, entonces estudiante desde doctorado. Las prácticas de campo programadas para realizarse en el puerto de Veracruz se suspendieron por mal tiempo. Sin embargo, como decía Pilar, siempre hay que tener un plan B o C o D. Por lo que se trasladó con todo el equipo humano y técnico al manantial de la Media Luna en San Luis Potosí, yacimiento subacuático, en el que se han registrado evidencias prehistóricas y prehispánicas. Años más tarde, el investigador recordaría entrañablemente la carta señalando que, y cito, algo en esta carta tocó mi corazón. Pilar fue invitada por el doctor Vaz a participar en las exploraciones del yacimiento bizantino del siglo XI después de Cristo, Ser Selimani, en Turquía, experiencia que compartiría durante varios años con quienes formamos parte de su equipo. También colaboró en el proyecto de Port Royal en Jamaica, entre otras colaboraciones internacionales. A su regreso de Turquía en noviembre del 79, Pilar coordinaría la primera expedición de arqueología subacuática mexicana. Esta zarparía del puerto de Lerma, en Campeche, rumbo a Cayo Nuevo. Involucró al Institute of Nautical Archaeology, Texas A&M, AINA, a la Secretaría de Marina mexicana y a diversos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde este año y hasta 1983 se desarrollaron 4 temporadas de campo, identificando el primer sitio correspondiente al siglo XVI, del cual se recuperó una media culebrina de bronce, fechada con el año 1552, pieza considerada la más antigua del hemisferio occidental. Asimismo, identificó un yacimiento del siglo XVIII que años más tarde asociaríamos al pecio de pabellón español, el Dragón de 60 cañones y 2 cubiertas, naufragado en 1783. Otro reto y un gran acierto fue el realizado el 11 de febrero de 1980, cuando la arqueóloga Pilar logra la creación del Departamento de Arqueología Subacuática, el cual es promovido a su dirección en 1995. Fueron numerosos los proyectos que dirigió a lo largo de 4 décadas. Cayo Nuevo, que ya mencioné, el Atlas Arqueológico Subacuático de la República Mexicana, el Manantial de la Media Luna, las ayudas a la navegación prehispánica en la costa oriental, identificando faros, zonas de fondeo, marcajes a lo largo de un derrotero maya prehispánico, lo que vemos ahora en el video. También realizó la localización del pecio en Bahía Mujeres, en la búsqueda del pecio o naufragio de la Nicolasa del conquistador Francisco de Montejo,
Colaboró con el National Park Service en la exploración del USS Somers en el marco de la intervención norteamericana a México. Y bueno, también realizó estudios sobre el naufragio Nuestra Señora del Juncal, que dio paso a la investigación sobre la flota de la Nueva España de 1630 a 31 y al inventario diagnóstico de los recursos culturales subacuáticos del Golfo de México. Es importante aquí recalcar que para Pilar estos proyectos significaron una lucha contra empresas de cazatesoros e incluso altos mandos mal informados de la Secretaría de Marina, obviamente un entorno masculino, pero pese a ello, su férreo carácter se impuso. También esta investigación significó un parteaguas en la investigación en México y motivó durante años más tarde la firma del Memorando de Entendimiento entre México y España en torno al patrimonio cultural subacuático y además sirvió para ello en el marco de la Convención de la UNESCO de 2001. Finalmente, le continúan los proyectos Atlas Arqueológico Subacuático en las cuevas inundadas, seminundadas y otros cuerpos de agua de la República Mexicana, y el proyecto Yo Negro en una cueva sumergida. Con este proyecto culminaría su carrera dirigiendo un consorcio internacional de investigadores de México, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca en torno al estudio de Naya, el esqueleto de la mujer hasta ahora más antiguo del continente americano y más de 60 especies de animales que habitaron en el Pleistoceno superior hace 40.000 años. Importante destacar su participación en acciones en torno al patrimonio cultural subacuático en Jamaica, Uruguay, Argentina y otros países de Latinoamérica. Uno de los objetivos de Pilar siempre fue la formación de profesionales y técnicos. Es por ello que organiza en 1997 el primer diplomado sobre arqueología subacuática para América Latina, en el que participan estudiantes de Argentina, Puerto Rico, Uruguay y Estados Unidos de América, iniciando una red de colaboraciones con investigadores iberoamericanos cuya meta común es la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático. Colaboró directamente en la elaboración del texto de la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, a la par de investigadoras como Dolores Selkin, Margaret Lessicar Denton y Tony Carell, entre otras. Siempre motivó a su equipo, y voy a hablar en tercera persona, y nos guió a que todos los proyectos mexicanos fueran de carácter interinstitucional, interdisciplinarios y que tuvieran siempre un componente internacional. Actualmente, el territorio mexicano cuenta con un registro y ubicación de 630 contextos arqueológicos subacuáticos. Se ha trabajado en el Pacífico mexicano, en el puerto de Veracruz, el más importante de la Nueva España, en aguas continentales, con el lago Cráter de Nevado Toluca, con evidencia de época prehispánica, en la península de Yucatán, región con el mayor número de sitios identificados y estudiados tanto en aguas marinas y terrenos ganados al mar, como en aguas interiores y continentales, con cuevas inundadas, seminundadas, cenotes, cuya evidencia arqueológica incluye un abanico temporal que se remonta al 40.000 años antes del presente y hasta el siglo XX. Pese a estas iniciativas enfocadas a lograr la documentación de este patrimonio y que existe una legislación nacional, y esto sucede con muchos países de América Latina, este patrimonio está siendo amenazado continuamente por factores principalmente antrópicos y el cambio del clima, algo que Pilar tenía muy presente. En este sentido, y de forma personal, Pilar me apoyó para lograr la implementación del MARSUB, Museo de Arqueología Subacuática Fuerte de San José el Alto, en la ciudad fortificada de San Francisco de Campeche, iniciativa que cuenta con la denominación como Best Practice de la UNESCO
Y siempre recuerdo que a todos nos decía, el no ya lo tienes, así que vayan siempre por el sí en cualquier cuestión. En este recinto hemos logrado albergar una colección de más de 700 piezas con salas inmersivas, un acceso virtual e igualitario para personas con discapacidades. Asimismo, se han logrado otras exposiciones en la misma ciudad, como el Museo de la Vida, dirigido a estudiantes universitarios, el Museo de la Aduana Marítima o principal para niños y el Museo de Palizada, el Museo de la Isla de Cozumel, el Regional de la Costa Oriental o Mureco en Tulum y un museo comunitario sobre cenotes en Yucatán. Como nota al pie, es importante señalar que Pilar siempre motivó el trabajo directo con las comunidades a nivel nacional. Estas iniciativas y otras de tipo virtual, como el Proyecto Yo Negro, también que ha logrado la denominación como ejemplo de mejores prácticas UNESCO, buscan otorgar al patrimonio cultural subacuático la suficiente visibilidad para generar la conciencia pública en torno a la protección y valorización. Finalmente, quiero comentar que Pilar fue acreedora de muchos premios, entre los principales, la medalla Alfonso Caso por el INA, la medalla J.C. Harrington de la Society for Historical Archaeological, SHA, y por la Sociedad Geográfica Española. Pilar fallece el 15 de marzo del 2020 a los 75 años, 15 días antes del inicio de la pandemia de COVID-19. Nos deja un gran legado que es parte de su vida y estoy segura de que muchos de mis colegas lo agradecen. Eh, Importante señalar que siempre buscó el equilibrio en el área de arqueología subacuática mexicana para tener una equidad de género, de tal suerte que, bueno, ella inició con un par, un hombre y ella, el arqueólogo Santiago Analco, y con el tiempo se ha robustecido el área de tal suerte que hoy en día pues somos 15 personas, mitad mujeres y mitad hombres en el territorio nacional. Como un pequeño tributo, se impulsó el nombramiento del acervo de arqueología subacuático, el acervo documental, el acervo bibliográfico y cartográfico, nombrando la biblioteca del área como Biblioteca Pilar Luna Herreguerena de Lina. Quiero terminar agradeciendo postmortem a Pilar por todo su tiempo, su apoyo, su amistad. Ella sabe que siempre la recuerdo. Y bueno, gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante.